Hola a todos, ¿cómo estamos? Bueno, hoy tenemos un directo muy especial, acompañados de Rafael Currao, de Sociología Mitológica, que ya sabéis que es un habitual en el canal. Yo he estado también alguna vez en el suyo. Y vamos a trazar, bueno, pues un recorrido a partir de varios conceptos, como ya habréis podido ver en el título, la inteligencia artificial y los conceptos de punto omega y era mesiánica. Así que antes de que se abra la veda, Rafa, bienvenido, un placer tenerte aquí. ¿Cómo estás? Hola Javi, buenas tardes, buenas noches para quienes están allá por las Europas. Bueno, gracias nuevamente por la invitación. Siempre es un placer charlar con vos. En este caso toca en Surfeando el Caliyúa. Como has dicho, últimamente tenemos unos cuantos crossovers, así que bienvenidos sean. Y bueno, siempre tocando temas afines, quizá con acercamientos diferentes, con contextos, lenguajes diferentes, pero ahí está lo rico del debate, de la discusión y en el armado de esta nueva cosmovisión, ¿no? Que estamos, nada más ni nada menos, estamos intentando construir. Exactamente, sí, sí, precisamente en este armado, pues bueno, sobre todo, como siempre, pues discernimiento y aportaciones mutuas que nos vayan haciendo, pues comprender un poco mejor dónde y también cuándo, ¿no? Cuándo estamos. Entonces hoy vamos a hablar un poco de ese cuándo, si se me permite la expresión. Entonces para ello quería hablar, o más bien más que hablar, quería compartir un pequeño párrafo de un libro que muchas veces he citado y que de hecho incluso llegué a hacer una presentación con mi amiga Lara Hernández de Flippity Flop, que fue la persona que me lo recomendó y que es el libro La lucha por el futuro humano de Jeremy Nadler. Es un filósofo británico muy, bueno, digamos que deudor de las tesis de Rudolf Steiner, la antroposofía, y que habla de, bueno, pues, del resplandor eléctrico. Y me parece interesante porque, bueno, pues podemos ver un poco de una manera un poco metafórica, un poco literaria, pues, la deriva en la que estamos. Entonces te lo comparto y si quieres, coméntanos y se abre la veda. Nos dice Neidler: el resplandor eléctrico de la pantalla iluminada artificialmente ha usurpado el papel de la luz solar. Es un impostor electrónico del Sol. La luz natural ha sido sustituida por la luz generada eléctricamente de la pantalla del ordenador, que ahora exige la fidelidad de nuestra alma y lanza un hechizo sobre la consciencia del ser humano. Una de las ideas más útiles de Rudolf Steiner sobre la electricidad fue su observación de que se trata de luz degradada, que ha caído por debajo de la naturaleza, en el dominio subnatural. Por eso, debemos protegernos activamente contra la cada vez mayor dependencia de ella, pues amenaza con arrastrarnos en su caída. Esto lo he compartido contigo, Rafa, porque claro, merece la pena detenerse en este auge de inteligencia artificial que hoy vamos a ver, que lo vamos a relacionar con estos conceptos de era mesiánica, de punto omega. Vamos a hablar de Mario Saban, vamos a analizar un vídeo, vamos a hablar también de Teilhard de Chardin. ¿Qué te resuena de lo que has podido leer en Eller? Bueno, mira, vos sabés que a mí me gusta siempre contextualizar, a mí me gusta respetar los marcos teóricos propios y ajenos y los que no están claros, exigir claridad, porque vamos a tocar muchos conceptos que pueden ser muy diferentes dependiendo quién los esgrima, dependiendo quién los diga. De hecho, me adelanto un poquito, pero digo, en esa figura mesiánica, algunos ven al Cristo como ese que colabora con la llegada de ese punto omega, específicamente Teilhard de Chardin, y por otro lado, algunos van a decir, no, esa es la representación de esa deidad, en realidad más bien satánica, que viene a oscurecer nuestros días. Entonces, fíjate vos lo amplio del mito, ¿no? Tenemos un mismo proceso, ambos están de acuerdo en el proceso, valga la redundancia, pero unos ven en eso cristiandad o no sé, un punto crístico y el otro ve oscuridad. Yo lo que propongo como introducción, al menos desde mi marco teórico, es que consideremos, simplemente tiro la pregunta al aire, ¿qué tan evitable es el avance de este tipo de procesos? ¿Sí? Procuraré no ser contradictorio en mi exposición, pero yo creo que hay un poquito de eso, mitología sobre las edades que van avanzando. Bueno, el nombre de tu canal es un reflejo de eso.
Hay mucho escrito, mucho dicho y también ficción que nos puede ayudar a comprender. Entonces procuraré ni caer en un nihilismo de un determinismo casi escrito, ni tampoco subestimarlo, ¿no? Como he visto por ahí en un video que me pasaste de Develando el Velo, donde se decía, bueno, luchemos contra esto. Bueno, luchemos, pero está bueno saber uno en qué luchas se embarca y cuál es el sentido de esa lucha. No sé, como introducción, espero no haber enredado demasiado el tema, pero me parece que es lo suficientemente complejo como para que vayamos de a poquito. Bueno, me gusta. Coincido, sí. A mí me parece que más que luchar, si uno se mete precisamente en el arquetipo de lucha sin tener presente que el luchador puede ser un samurái, que no tiene por qué ir repartiendo espadazos todo el rato. Puede ser precisamente también mantener una quietud que observa, ese testigo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, pues oye, aunque me autocite en el nombre de mi canal, de ahí viene lo de surfear, ¿no? Estamos en unas aguas tumultuosas que son apasionantes al mismo tiempo. Si no, no estaríamos hablando. Porque, bueno, pues si la vida es tan sencilla, ¿para qué cuestionarse cosas, no? Entonces, oye, que venga lo que tenga que venir, que ya está viniendo mucho, y a partir de ahí, bueno, pues aplicar discernimiento, como te decía antes. Mira, al hilo de lo que has comentado, y si quieres ya luego vamos abriendo un poco ya más melones, me ha agradado mucho porque sí es cierto que hay como dos visiones, pero en este sentido tengo que rescatar un concepto, bueno, más que un concepto cabalístico, sería esa doble, ya sabes, la cábala habla de que las palabras esconden muchos significados y que tú puedes coger e invertir, ¿no? Los caracteres que las engloban, incluso ver el significado numérico. Y es bastante alusivo esto a algo cabalístico, y es que se comenta que Nahash, que es serpiente, esa serpiente arquetípica que dio de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, tiene el mismo valor, que no me acuerdo ahora mismo cuál era el valor numérico de Mosiah, que es Mesías. Entonces tienes que serpiente y Mesías comparten valor numérico, por lo tanto habría que ver quién es quién y tal vez se interrelacionen. Entonces, bueno. Bueno, mira, sumarte un agregado bíblico. Vos sabés que en Cuadrantes, quien comparto con Lola Arcoiris, Dani Márquez y el Dr. Mate, Sí, solemos consultar bastante la Biblia, ¿no? Y normal. hay algo que yo creo que no es anecdótico dentro Uh-huh. de ese texto. En el libro más antiguo, compartido por algunas otras religiones, aparece esa serpiente, aunque habría que ver si es la definición correcta, porque acá me valdría Dani Márquez para empezar a al menos poner en debate si realmente significa serpiente, significa susurro, ¿sí? Pero vamos a dejarlo por ahí. Pero aparece Muy un bien. personaje, aparece un susurro que invita a comer del árbol del bien y del mal y se lo representa muchas veces con la figura de Lucifer, ¿no? También conocido como la estrella de la mañana. Bueno, voy a spoilear un poquito para quien no leyó ese libro. Sí. El final del texto termina con un segmento que se llama Revelaciones o Apocalipsis. Y en esas revelaciones, luego de la resurrección de Cristo, se aparece ese personaje diciendo, yo soy la estrella de la mañana. Es decir, ¿por qué lo menciono? Si bien podemos discurrir mucho sobre la figura crística, luciférica, es un tema en sí mismo, lo que sí está claro es que hay una cuestión cíclica, un alfa y un omega, que se va desarrollando, que está en el principio y en el final. Por eso, en este caso quería hacer alusión a eso. El personaje que aparece al principio también aparece sobre el final. Y ahí es donde yo digo, creo que tendríamos que prestar atención con la cuestión de los ciclos, porque hay un proceso cósmico que se desarrolla, pero luego estamos nosotros. Y cuando digo Claro. nosotros, refiero a la raza humana, con su espíritu, con su libre albedrío, teniendo algo que decir en este escenario que se nos ha plantado con las diferentes épocas, que ya está escrito que van a venir, algunas más luminosas y áureas que otras. Pero bueno, me permito agregar eso de ese personaje que aparece al principio y al final, casi como un alfa y un omega, ¿no? Bueno, oye, es que van saliendo cosas siempre en estas derivas, ¿no? Ahora seguiremos con las presentaciones. Fíjate lo interesante, también otro apunte, en este caso más de ciertas escuelas esotéricas, deudoras, ¿no? Tanto de alquimias, de cábalas, de rosacruces, etcétera, que comentan que, bueno,
Sí, el alfa y el omega. Pues precisamente es que me ha encantado el apunte que has hecho del susurro. De ese el serpiente, porque en teoría es el serpiente, no el serpiente en hebreo. Y me viene el carácter hebreo de Shin, ¿no? De la letra Shin, que tiene como 3 pequeñas llamitas. Y es que cuando uno coge el tetragrama, el Yod He Vav He, lo que pronunciamos erróneamente Yahvé o Jehová, uno se da cuenta de que si introduce el Shin de por medio le da Yeshua, que es Jesús. Entonces, claro, empieza a darse cuenta de que hay mucho que desligar de ahí. Y que al final, en realidad, todo lo que está contando, todo ese texto es arquetípicamente nuestro, ¿no? Y tenemos que vivirlo desde ahí. Yo siempre aludo a ello. Otra cosa es que luego los fanáticos hagan lo que hagan con él, pero bueno, bajo mi punto de vista se están perdiendo mucho. Y te iba a decir una cosa, antes de meternos ya un poquitín en faena. ¿Por dónde? Porque claro, Rafa y yo estamos aquí felizmente a la deriva dentro de una concreción, por supuesto, y tenemos nuestro material. ¿Te parece que haga algunas anotaciones de la era mesiánica o quieres que mejor volvamos al punto omega? Soy tan soberano que jamás se me ocurriría decirle al dueño del canal por dónde debe ir. no, vos andá. Vale. Yo confío, Javi. Yo voy a surfear con vos, no te preocupes. Anda por donde. Vale, me encanta. Enceremos las tablas de surf en ese caso. Vale. Bueno, pues venga, vamos a compartir un poco pantalla. Y aquí tenemos unos fragmentos de la presentación del tiempo de no tiempo, donde vamos a hablar un poco de la era mesiánica. Y os voy a traer a colación a varios protagonistas. Bueno, muchos ya me imagino que identificaréis aquí al personajillo, ¿no? A nuestro amigo Harari. Para el que no lo sepa, es Abatai Sevi, el autodeclarado mesías que inició la herejía mesiánica de los abateos, que son importantísimos en el devenir de la historia. Pero bueno, ¿qué vemos? Esto está sacado de una página hebrea. La era mesiánica. En las generaciones precedentes a la llegada del Mashiach, el Mesías, el pueblo judío comenzará a despreciar los valores de su religión. Bueno, yo me atrevería a decir que prácticamente que cualquier tradición. Será un periodo de cambios tan acelerados que los padres y los hijos literalmente vivirán en 2 mundos diferentes. Ni los padres ni los ancianos serán respetados. Los enemigos estarán dentro de la casa. Se incrementará la insolencia. La gente ya no tendrá respeto y nadie corregirá a otros. Los estudios religiosos serán despreciados y utilizados por los no creyentes para reforzar sus propios argumentos. El gobierno se volverá impío. Las academias serán lugares de inmoralidad. Se predijo una gran ola de ateísmo en el mundo. Bueno, esto es lo que ellos llaman los dolores de parto del Mesías, que los vemos aquí. Entonces, al hilo de esto, y ya te cedo el micro, en el Zohar, que es posiblemente uno de los textos, hay 3 textos súper importantes en la Cábala. El Sefer Yetzirah, que es el primero atribuido a Abraham, el libro de la formación, el Zohar, que es un libro inmenso de 26 tomos, y el Apocalipsis, que también es cabalístico. Entonces, ¿qué leemos en el Zohar? En el año 600 del sexto milenio se abrirán las puertas de la sabiduría en lo alto e inferior. La fecha, que corresponde a mediados del siglo XIX, corresponde al comienzo de la revolución científica. La era mesiánica comenzaría con una generación que tendría el poder de destruirse a sí misma. Y así lo estamos viendo. Los rápidos cambios, tanto a nivel tecnológico como sociológico, provocarán una gran agitación social. Un sufrimiento considerable. Los dolores de parto del Mesías. Entonces, bueno. Como no quiero copar todo, te doy paso si nos quieres compartir algo. Ahí es donde yo te digo que tenemos que entender los diferentes marcos teóricos, ¿no? Mesías, ¿de quién y de qué? Sería la pregunta. Exacto. Porque, ¿qué pasa? Exacto. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos una característica, por no decir un problema, y es que estamos empapados de la tradición judío-cristiana. A mí me gusta también decir zoroastriana, porque es un eslabón que tienen en común ambas religiones, con algunas otras, que inaugura, por lo menos desde lo escrito, desde lo conocido, esta idea de que el agente materializador del cosmos es un demonio, el dios de este mundo, Satanás, ¿sí? Y eso, por supuesto que no era así en muchas mitologías y en muchas religiones, pero no solamente que no era así, sino que viene a traernos un problema. Porque cuando lo pensamos en términos de pecado y de destrucción, ya estamos con una anteojera, nos demos cuenta o no.
A mí me gustaba cuando al principio, cuando empecé en el movimiento TP, hablar de paradigmas, yo decía que es como ponerse unos anteojos. Uno ve a través de ese lente y todo está filtrado por ese lente, ¿sí? Sea un aumento, sea lo que sea, un color. Entonces, claro, aunque no nos demos cuenta, tenemos que ser conscientes de que cuando nosotros hablamos de la materialización, supongamos, estamos relacionándolo directamente con un sentido pecaminoso, ¿sí? Entonces, el final de los tiempos puede también hacer referencia al proceso final de la materialización de lo que todo fue potencia, de lo que todo fue idea, o en términos platónicos, de lo que todo fue lo que estaba en el mundo ininteligible, que fíjate vos, de hecho, hice un programa en Sociología Mitológica la semana pasada, si les interesa el tema lo pueden ver, que es la dualidad de la creación. Porque ¿qué decía Platón? Bueno, el mundo perfecto, el mundo de las ideas, bueno, pero para que se plasme acá tiene que ser imperfecto. Y yo decía, fíjese ustedes si esa no es una reminiscencia a la caída, al pecado original. Encarnamos y debemos ser una versión imperfecta de nuestro ser perfecto. Entonces, no es que quiera llevar la charla específicamente a ese lado, sino que lo que advierto es que tenemos que definir, ya sea siendo respetuosos del texto, tenemos que explicar qué significa Mesías para ese texto, o sea que queremos dar nuestra propia visión. Si no, son palabras que tienen mucha carga de significado, pero que pueden quedar, como vos decís, ¿no? Viéndolo por un lado o para el otro. Entonces, en principio diría eso, el Mesías es el encargado del plan divino, de llevar adelante, de terminar el plan divino. ¿Cuál es el plan divino? Claro. Son muchas preguntas que se abren. Claro, pero claro, hombre, bien traído. Es que, claro, la figura escatológica está presente en todas las tradiciones, porque, claro, Mesías, si nos vamos a la figura de Kalki, por ejemplo, que es el avatar del hinduismo, la última encarnación de Vishnu, literalmente no deja pie con bola, o sea, ¡zum!, liquida todo para hacer un pralaya, una disolución, e inicia de nuevo el ciclo de otro Manvantara. O sea, lo tenemos claro, no sobrevive ni el tato. Eso es el Mesías hindú, o sea, que es todavía más terrible que el hebreo, ¿no? Pero claro, hay que tener en cuenta una figura que ahora, de hecho, compartiré la siguiente diapositiva, y es que el Mesías en el cristianismo es un redentor. El Mesías en la figura en el islamismo, que sería el Mahdi, que vendría acompañado de Jesús, sería pues prácticamente un destructor. Y el Mesías en el judaísmo es un rey. Es un rey. Entonces, claro, aquí se abre un tema espinoso. Y es que vamos viendo una figura de, bueno, pues ciertas ínfulas supremacistas, ¿no? Claro, esto es lo que voy a compartir. Y, oye, por cierto, que aquí quiero hacer una mención a algo importante. Ya sabéis que he estudiado y sigo estudiando mucho la cuestión hebrea. Todo lo más al fondo que puedo. El judaísmo no es un corpus totalmente uniforme. Es muy, muy, muy dispar entre sí. Pero bueno, ya vamos viendo las trazas que tienen ciertas ideologías dentro de lo que luego vamos a observar, por cierto, de Cira Mario Sabán, que ya lo analizaremos. Mira, esto es interesante. A ver, uno de los principales, que de hecho lo tenéis en la portada del programa, uno de los principales, por no decir el principal filósofo judío de todos los tiempos es Maimónides. De hecho, se dice que entre Moisés y Moisés, porque Maimónides se llamaba Moisés, no hubo nada. Lo dicen ellos. Y Maimónides... Javi, perdón, sí, ¿esa dime. estatua la que está en Córdoba? Es la estatua que está en Córdoba. Ah, la vi, tuve la suerte de verla. Claro, a ver, Maimónides era un filósofo aristotélico, no era cabalista. Algunos dicen, como Mario Sabán, que era un cabalista oculto. Yo personalmente he leído este libro, La Guía de los Perplejos, y lo que veo es un filósofo aristotélico, pero pasado por el tamiz de la ley mosaica. Es así. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Según Maimónides, la era mesiánica, que la vamos a relacionar completamente con el punto omega, sería una pax judaica, ¿vale? Es decir, una especie como de pax romana. Toda la humanidad se volverá, y aquí está el punto, Rafa, toda la humanidad se volverá sobre el Dios de Israel, aunque lo adorarán a su manera, respetando las 7 leyes de Noé. Por cierto, un punto importante, las leyes de Noé tienen un símbolo, el arco iris, que ahora nos podemos preguntar por qué están los arcoíris en todas partes, porque tal vez no tengan mucho que ver con la cultura woke, sino que sea una pequeña programación a nuestro inconsciente. Entonces, las 7 leyes de Noé, mira, son el código moral divino para la humanidad. Sí, pero yo me pregunto muchas cosas, Rafa, y ahora te doy paso. Las leyes son no adorar ídolos, tener confianza y fe en Dios. Ya, que Dios. No blasfemar el nombre de Dios, respetar a Dios y alabarlo. Me preguntaría lo mismo.
No asesinar o herir, respetar la santidad de la vida humana, no tener relaciones prohibidas. Dios ha definido el matrimonio. Curiosamente, pues eso, la homosexualidad y todo eso fuera. Qué curioso que se emplee ese símbolo de arco iris. No robar, respetar la propiedad de los demás. Aquí me pregunto qué pasa con la usura. No comer carne que fue cortada de un animal que aún estaba vivo, evitar la crueldad. En eso coincido. Establecer cortes de justicia. La justicia es el fundamento de la verdadera paz. Ya, pero es que el problema es que aquí no te dice que esas cortes de justicia serían para hacer cumplir las 6 anteriores. Y aquellos que no las cumplan, decapitados. Entonces, claro, ya vamos viendo que hay un poco de peligro. Rafa. Mira, lo primero que se me ocurre, muchas cosas, pero no te quiero tampoco abrir tanto el abanico, pero lo primero que se me ocurre es que la mitología tiene varias funciones, ¿no? Tiene una función que es mística, tiene una función que es cosmológica, pero también tiene una función que es sociológica y moral. Es decir, hay un momento donde se establece la mitología, diría yo, donde madura, donde se transforma en institución, que naturalmente se va a derivar en esto que acaba de leer. Sea ley escrita, sea ley dicha. Generalmente cuando las sociedades, esto ya es más de tinte sociológico, pero cuando las sociedades están más maduras ya las vemos en instituciones y generalmente son leyes que están escritas, no es que están implícitas, eso es lo que sucede en nuestra cultura, de hecho. Entonces, primero, decir que lo que acabamos de ver es ya cuando la mitología se encuentra madura. Se transforma en una regla, en una referencia moral, ¿sí? Esa referencia moral seguramente se desprenda de, lógicamente, premisas teológicas. Esa es la conclusión. Si uno escarba un poquito, se pregunta, ¿por qué no matar? Bueno, es por la creencia que tenemos del espíritu y demás, ¿sí? Eso por un lado. Ahora, es muy interesante, abriste el juego a eso. La cuestión del arco iris. ¿Por qué? Yo uso mucho una imagen en la cual se ve bueno, es una representación, ¿no? Es un dibujo. Se ve a Newton ofreciendo su teoría de la luz. Y él usaba, curiosamente, un cristal de forma triangular invertido. Aquellos que conozcan Pink Floyd se pueden hacer la idea de lo que les estoy diciendo. Donde hay una luz blanca que se corta y se refracta, ¿sí? En un arco iris. ¿Por qué me parece importantísimo este dato? Porque nosotros creemos que, bueno, Newton nos estaba hablando solamente de leyes físicas y en realidad había una postura cosmogónica muy importante. Sí. Ese arco iris, que al mismo tiempo lo podemos encontrar también en los chakras, creo yo que es un dato importante que tenemos que considerar cuando hablamos de divinidad. ¿Por qué? Porque ese personaje que vos definiste hoy como el Mesías, que muchos lo toman de diferentes formas, lo cierto, y está escrito, es que en un momento del Nuevo Testamento dice, ustedes son la sinagoga de Satanás, ustedes están adorando a un Dios falso. Sí. Y es una característica crística que es con la que yo al menos me quedo, que es la del susurro, es la del recuerdo. El recuerdo del origen, es recordarnos a nosotros, los seres humanos, que tenemos la divinidad dentro también. Porque claro, si no podemos estar adorando falsos ídolos, que son los que leíamos ahí primero. ¿Y quiénes son los falsos ídolos? Podrían ser los dioses arquetípicos. Llámele Venus, Marte, Saturno, ¿sí? Yo creo, Javi, y no quiero discurrir demasiado, y lo charlaba hoy en un grupo, que los griegos no eran tontos. ¿En qué sentido? Si uno quiere fundar una ciudad, es muy probable que invoque a la diosa Atena para que le vaya bien. Si uno quiere cerrar un buen trato, es muy probable que invoque a Mercurio o a Hermes. Si uno quiere que le vaya bien en una batalla, es muy probable que invoque a Ares. Ahora, el problema que tenemos es un problema que parece semántico, pero es profundamente cultural y religioso. Llamamos de la misma manera a esos dioses que a la divinidad. Claro. Ahí Babel hizo lo suyo y tenemos una mezcla bastante importante. Por eso digo, cuando aparecen estos 7, los números son importantes, el arco iris, los chakras, los colores, creo que es también un buen momento para empezar a detectar lo universal que está por detrás, esa verdad que está encriptada en esta mitología.
Bueno, cedo la palabra. No, está muy bien traído. Está muy bien traído. Sí, paradójicamente, cuando uno lee a Maimónides se va dando cuenta de que, bueno, lo dice abiertamente, a mí yo me quedé, vamos, dije, pero en serio, o sea, literalmente dice aniquilar a los paganos. Así, cualquier rastro de idolatría. Porque Maimónides, de hecho, criticaba muchísimo a los sabeos, a los que llamaba los adoradores de las estrellas. Porque, en teoría, ese dios al que ellos adoran es el dios omnipotente que creó el universo de la nada. Entonces, bueno, aquí habría bastante tela que cortar, ¿no? Pero bueno, para seguir un poquitín con esa línea que nos habíamos marcado, que ya trataremos estos temas en otro directo, que me parecen interesantísimos, y ya para cerrar con 2 apuntes más sobre el tema del área mesiánica, pues mira, ¿qué comenta? Aquí tenéis el enlace para el que le interese, puede coger una captura de pantalla y entrar aquí, es de donde lo saqué. Mira qué interesante esto y, por cierto, teniendo en cuenta también la cosmovisión que estamos construyendo. Para que el hombre pueda dedicarse por completo a alcanzar la perfección espiritual, muchas formas de trabajo se volverán obsoletas. Luego, eso lo vamos a ver bien en el análisis que hagamos de algunos fragmentos del vídeo de Mario Sabán. Porque claro, cuidado, muchas formas de trabajo se volverán obsoletas, ya lo estamos observando, lo estamos viendo. Cuando pensamos en los milagros de la era mesiánica como algo tecnológico manifiesto, entonces no es difícil entender las tradiciones que predicen cosas como vuelos espaciales y colonización interestelar. Anda, vaya. Claro, cuando luego uno se va enterando de que Sefirá significa esfera, bueno, pues va observando también un poco la construcción precisamente de un panorama heliocéntrico a partir de, bueno, si lo dicen ellos mismos, cuando uno va, y yo no niego, por cierto, un montón de profundidad que tienen muchos de estos textos y un montón de cosas que se pueden ser alusivas al viaje interior. No en vano, de hecho, dentro de pocas semanas voy a tener una entrevista con un cabalista, con Raúl Durán. Pero ojo, porque cuando cogemos todo esto y lo que estamos haciendo es modificar la realidad para verlas desde nuestro paraguas cosmogónico, que tal vez no se abre a toda la realidad, pues caemos en derivas peligrosas, que es lo que luego creo que vamos a analizar al hilo de los vídeos de Revelando el Velo y Mario Sabán. Simplemente, una postilla más de eso. Cuando el doctor Mate decía que los heliocéntricos lo que habían hecho era exoterizar lo esotérico, Exactamente. fue un acierto grande, junto también con muchas de las cosas que proponía Dani en aquel momento, Dani Márquez, que había hecho todo el análisis filosófico del heliocentrismo y el pitagorismo. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de que el proceso es la materialización o el ateomaterialismo, era necesario para ellos materializar los cielos. Entonces la luna es una roca muerta en la que yo puedo ir y sentarme. Ya no es ni una diosa virgen, ni Artemisa, ni Selene, ni la que ustedes quieren. No. Claro. Es una roca muerta que recibe además la luz del astro rey. No tiene luz propia. Entonces, también creo que estamos en condiciones, y te digo, Javi, yo lo he dicho muchas veces, pero está bueno decirlo en tu canal. Yo creo que se subestima el avance que se ha hecho desde el replanteo cosmológico, desde el debate conocido como terraplanismo, porque hemos ido muy, muy profundo en el agujero del conejo y nos hemos dado cuenta que es mucho más que una simple mentira. Ellos están siendo agentes, si se quiere, de la materialización definitiva de todo. Ya los cielos no son los dioses, sino que es polvo estelar muerto y vacío. Y vacío. Claro, ¿no? Aquí hay mucha tela que cortar. Pero incluso ellos son responsables de, bueno, pues esa deriva que también nos impulsa a otros a un reencuentro. Hace un rato estaba, por primera vez en muchísimos meses, participando en Canal 5. Saludazo desde aquí a Julio, por cierto, por contar conmigo otra vez, gracias. Y le he comentado que hemos estado hablando un poco de la deriva de la inteligencia artificial, que luego también vamos a tocar ese tema aquí. Y cómo todo ello está conduciendo a poner una espada de Damocles ante el ser humano que quiera coger y reencontrarse consigo mismo y con su espíritu. Entonces, bueno, yo lo celebro, Rafa, lejos de verlos como enemigos mortales. Alguien tiene que encarnar esa deriva que alguna vez te he dicho en el programa y que es un aprendizaje que se lo debo a nuestro querido amigo Sifu, que para que una rueda, y en este caso sería la rueda manvantárica, que la cosmovisión indoaria habla, ¿no?, de esa periodicidad cíclica del tiempo, para que gire tiene que haber algo que se retrase y otra cosa que avance. Mira, si me permites, te voy a compartir 2 apuntes más del tema de la era mesiánica
Y si quieres, luego abrimos con el tema del punto omega, que te lo dejo a ti, ¿vale? Adelante. Venga. Entonces, aquí tenemos, bueno, Maimónides y el ideal mesiánico. Es un artículo que, bueno, es extensísimo, no puedo leerlo todo, pero bueno, leo un poquito esta introducción. Desde el contexto del ideal mesiánico judío, este artículo analiza el pensamiento de Maimónides en torno a la relación entre la ley, la justicia y el tiempo por venir. Y esto es a donde me quería detener, el tiempo por venir. Hay un concepto muy, muy interesante con respecto a esto del tiempo por venir. En la Cábala se habla del Tikkun Olam. Y como siempre que estoy con Rafa se producen un montón de sincronicidades, me encanta que hemos hecho un pequeño apunte del revisionismo cosmológico. Rafa, antes de leerte cositas sobre el Tikkun Olam, que significa rectificar el mundo, bueno, ya ves lo que tenemos aquí, ¿no? Bueno, pues que sepas que se va dando en todo el artículo. Es que se da en todo el rato, todo el momento. Tenemos al globo aquí presente, ¿sabes? Entonces, bueno, las cosas no son casualidad. Me encanta que se den estas sincronicidades. Vale, entonces, ¿qué dice? Tikkun Olam significa sanar, mejorar y perfeccionar el mundo. Tikkun es rectificar. Es un concepto muy alusivo a lo que en la cosmovisión cabalística se conoce como en otras tradiciones lo que llaman el karma. Ley de causa y efecto, y tú rectificas, ¿no?, esa causalidad para así no repetir lo que se viene dando. ¿Cuál es el problema? Claro, que desde que apareció la herejía sabatea, se habla de que hay que poner el mundo en jaque para que se produzca este Tikkun Olam y se rectifique y se lleve, ¿no?, a gran altura al mundo. Entonces, claro, aquí tenemos, bueno, pues como ya lo dice, una ola de controversia. Antes os he compartido aquí una figura que ya sabéis que siempre desde este canal hago mención, que es la figura de Sabbatai Zevi. Sabbatai Zevi fue un rabino con una gran capacidad de oratoria que se declaró Mesías y dijo que como él era el Mesías, bueno, pues las leyes quedaban abolidas y a partir de ahora la redención llegaría por el pecado. ¿Por qué llegaría por el pecado? Y ahora te dejo, Rafa. Porque este hombre era heredero de Isaac Luria. Isaac Luria fue uno de los principales místicos cabalistas de los últimos 1000 años. Según Isaac Luria, Dios creó al mundo retirándose de sí mismo. Se vació. Y entonces lo que hizo fue generar una enorme oscuridad que contenía luz. Y para que esa oscuridad fuera luz real, había que coger las chispas caídas en ese vacío, redimirlas y llevarlas hacia la luz de nuevo. Bueno, es un tema muy interesante al que quiero profundizar bastante, pero claro, ¿qué ocurre? Que cuando los sabateos cogen esta historia, empiezan a ver que para que el mundo se rectifique, para llegar a ese Tikkun Olam, bueno, pues habría que coger y poner el mundo en jaque, porque eso iba a suponer que íbamos a pegar un gran acelerón. Claro, la deriva la estamos viendo. Entonces, bueno, Rafa, no sé si te podría preguntar, ¿hace falta llegar tan abajo y tan al fondo para poder precisamente llegar a ese punto omega? Y ahora empezamos con él, si quieres. Bueno, y ahí vuelvo a preguntar, ¿tenemos opinión respecto al devenir cósmico? Hablo en general del avance de esas edades. Mira, en el canal llevé un texto que para mí es maravilloso de Isaac Asimov, un cuento que se llama La última pregunta. Yo se los recomiendo. En ese cuento él va, valga la redundancia, contando un avance tecnológico muy relacionado con la IA, donde él como buen autor de ciencia ficción, porque recordemos que el género de la ciencia ficción tenía en su principio esa idea, que tenía mucho más de filosofía que solamente de efectos especiales, ¿no? Básicamente lo que hacía un buen escritor de ciencia ficción era proponer premisas tecnológicas, si se quiere, y animarse a imaginar un avance. Entonces, Asimov en ese cuento cuenta el diálogo entre los técnicos y esa supercomputadora que él llamó Multivac, que es una IA, o sea, lo escribió hace no sé cuántos años, y sin embargo, él iba diciendo, ¿no? Parecía como que el proceso era que esa IA cada vez se iba fusionando más con el intelecto humano, hasta que en un punto ya no se distinguió más. No les quiero arruinar el cuento, léanlo porque es maravilloso. Pero digo,
Sí estoy convencido de que hay agentes que actúan, yo creo que arquetípicamente, ¿no? A mí me gusta poner el ejemplo de los espectros del anillo o del señor Smith en Matrix, ¿no? Y lo vemos todo el tiempo, son agentes adoradores de Saturno, si se quiere, no solamente los que le dan vuelta al cubo negro de Saturno, sino aquellos que colaboran hacia ese devenir. Y yo me pregunto si eso es evitable. Yo creo que en todo caso, lo que podemos hacer como individuos es, en ese contexto, plasmar nuestra obra. O dicho de otro modo, traer el cielo a la tierra. ¿Cuál? El eterno, el que todos tenemos dentro nuestro, la esencia. En ese momento se da algo que está por fuera del dominio de Cronos que avanza, que algunos le llaman Kairos, ¿no? Ese rayo. Mi cosmogonía, mi cosmovisión apunta a eso. Por eso digo, no me quiero volver contradictorio, no estoy invitando a no hacer nada. Más bien, lo que estoy diciendo es, una cosa es el análisis macro, el avance macro de las edades, que creo que ya está un poco claro que yo creo que es inevitable, y por otro lado está qué podemos hacer nosotros en ese contexto. No sé cómo lo veo vos, Javi. Pues prácticamente de un modo cuasi idéntico. Sí, para mí, vamos, a ver, nunca he sido determinista, pero bueno, las señales son claras. Entonces, ante eso, creo que precisamente estamos, bueno, pues trazando, ¿no? No sé, a mí me gusta mucho hablar de un marco de oportunidad, ¿no? Y lo que estamos viviendo, pues para mí tiene cada vez mayor coherencia dentro del aparente sinsentido que hay. Lo que pasa es que siempre va a depender de cómo te identifiques, ¿no? O sea, bueno, pues oye, los físicos cuánticos ya dicen que el observador modifica al observado. Entonces, ante esta deriva distópica, pues yo lo celebro porque tenemos este tipo de charlas que tanto nos nutren, que tanto sentido nos dan, que tan ricas son, que tanto nos están reencontrando. A veces, te voy a ser sincero, Rafa, que incluso me da por pensar si realmente los sabateos tienen razón. Fíjate lo que te digo, ¿sabes? De poner el mundo tan en jaque que se dé eso. Yo, por ejemplo, con Mario Saban tengo muy poco que ver con ciertas tesis que él maneja. De hecho, siempre lo digo. O sea, yo cuando llegué a estudiar la cábala fue porque me interesaba mucho por el manejo que se hace dentro de la élite y de muchas más cosas. Luego me di cuenta de que había un montón de sabiduría que puedo aprovechar para mi día a día, como por ejemplo el mapa del árbol de la vida, ¿no? No significa que todos los cabalistas sean negativos y que todos sean positivos. Hay que discernir, como siempre. Pero ¿por qué digo esto? Porque parece que es así. Parece que es así. De hecho, y ahora si quieres abrimos el paraguas de la era mesiánica, hay una suscriptora que me ha recomendado muchísimas veces leerme el Sefer Yetzirah, el libro este que te he comentado antes, ¿no? Que es uno de los principales de la cábala. Porque es que parece, según ella, todo está escrito ahí. Entonces yo ahí hace tiempo, que de hecho, al hilo de esto ya concluyo, como he revisado otras cosmovisiones con la misma pasión que he revisado la cabalística, entre ellas y sobre todo la indoaria, porque tengo muchísima conexión con el hinduismo, me cerraron bastantes cosas. No sé si te comenté, creo que cuando hicimos la presentación del papel del mal no llegamos a hablar de esto. En las eras del hinduismo, en los yugas, que serían coincidentes con las eras de Siodo, se habla de que diferentes varnas o castas serían las regentes arquetípicas de cada era. Por ejemplo, en Satya Yuga es edad de oro, hiperbórea, llámalo como quieras, serían los brahmanes. Luego, en Dapara Yuga y en Treta Yuga, me parecen que eran los satriyas, que son los nobles y los guerreros. Pero es que en Kali, que es nuestra era, son los mercaderes. La usura. Entonces, claro, van cerrando cosas. Cuando vas cogiendo de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, hilas los puntos y te vas dando cuenta de que todo tiene una recurrencia. Así que, bueno, tal vez el punto más bajo sea ese punto omega. No lo sé. Tal vez nos dispare. Y al mismo tiempo, Javi, al mismo tiempo, te voy a citar al mismo Isaac Asimov, que él en su trilogía de la Fundación, sí, con su personaje estrella, que es Harry Seldon, aquel que había desarrollado la psicohistoria, se planta delante del imperio y le dice, bueno, miren, la destrucción del imperio es inevitable. Inevitable.
No, que sí, que no, bueno, tiene que ir preso. Bueno, pero esperen, no termine, dice. Es inevitable, eso está escrito. Ahora, ¿saben qué es lo único que no se puede predecir? A los individuos. Y yo Claro. creo que ese es un guiño muy interesante, porque lo que yo estoy diciendo, y arranqué haciendo el disclaimer de que eso no me vuelve ni un relativista ni un nihilista, es aún en el Kali Yuga pararse desde los valores, desde el honor, desde la justicia, ser contracultural, mostrar otra cosa, no adaptarse a la infamia No. y a la degeneración. Por eso yo digo, trato de mantener como las dos capas de análisis, y en este caso me vuelvo casi como Harry Seldon. ¿Es inevitable? Bueno, yo creo que sí. Es porque me quedé mucho con esto de Velando el Velo, no es que me quiera ir para ahí, pero él decía, evitemos usar la IA para esto y evitemos usar para el otro y luchemos contra... Bueno, qué sé yo. Yo creo que es romántico, quizá hermoso, pero romántico. Creo que, por otro lado, está esta actitud del individuo de plantarse, aun cuando todo es infamia, cuando todo es la Biblia junto al calefón, como hizo un tango acá, poder todavía levantar la bandera de los valores y los principios. Espero con esto redimirme un poco y que no parezca que tiré la toalla. No, pero que no tenemos la toalla, así al contrario, ¿eh? Que precisamente si hay una cosa que hay que poner discernimiento también de nuevo en esto, o sea, la gente que piense que Satya Yuga era la panacea, bueno, ahí hay una gran lección que yo extraje de la Cábala. Satya Yuga, Hiperbórea, en la Cábala se llama el estado edénico. Y en el estado edénico había un componente que se llama el pan de la vergüenza, que es que la divinidad otorgaba una vida larguísima, prácticamente inmortal al ser humano, pero el ser humano no tenía nada que hacer. No estaba activado el deseo y tampoco estaba activada la voluntad, por lo tanto el espíritu estaba dormido. Entonces, claro, ¿qué ocurre? En textos indoarios uno va leyendo, las Upanishads, por ejemplo, va leyendo que, los Puranas, perdón, que me he equivocado. Se lee que en Kali Yuga las lecciones que antes aprendías en vidas, ahora las puedes aprender en días. Porque como está todo tan apelmazado y tan concentrado, también eso nos hace extraer una gran potencia. Y esto es coincidente precisamente con el concepto cabalístico de la elevación de las chispas del Mesías. Porque eso es muy importante, la elevación de las chispas del Mesías. Es que el Mesías no es un ser, por mucho que sionismo, sinarquías y demás vayan con su deriva, eso no significa que o sea, si el Mesías es un anticristo que se va a sentar en el templo de Jerusalén, esa es su visión. Otra cosa es lo que hagamos nosotros precisamente con ese relato. Entonces, yo no sé cuál es la gematría de Mesías, no sé lo que puede sacarse de ahí, pero estoy más que seguro que es alusivo a eso que tenemos nosotros dentro, a ese sol interior, a esa chispa. Bueno, Rafa, como llevamos ya 3 cuartitos de hora, ¿qué te parece si empezamos a recuperar bueno, empezamos no, si recuperamos a nuestro amigo Desjardins? Hemos hablado de hebreos, pero nos falta la pata jesuita. Sin dudas. Sí, sin duda, sí, adelante, Javi, como te parezca mejor. Vale, si quieres, ¿te parece que comparta un poquitín algún fragmento del vídeo de Revelando el Velo? Y luego, cuando ya Bueno, vayamos al último tercio del programa, lo podemos comentar todo esto con relación a, a las proclamas de Sabán, que cómo vamos no, a tener adelante, ahí para mucha tela que cortar. Vale, pues dale permitidme que nomás. voy a buscar. Venga, vamos a ver, Revelando el Velo. Un momentito. Bueno, a los espectadores que conozcan el canal, ya sabéis que siempre recomiendo ver este tremendo trabajo de este antropólogo argentino, Revelando el Velo. Y este vídeo yo lo he comentado muchísimas veces. Parece, vamos, un trabajo formidable que, si bien no coincido con todo, creo que merece mucho la pena. Lo voy a poner ya empezado, ¿vale? Y vamos a ir luego con el tema del punto omega. Rafa, dime si se oye cuando lo ponga, por favor. Ahí va. Bueno, Es una herramienta tecnológica. sí, ¿Se escucha? se escucha. ¿Va bien? ¿Se oye? Venga, pues vamos Sí, allá. Habla de la inteligencia artificial para que los espectadores sepan. De hecho,
muy útil, pero no es un ser consciente. Su uso en determinados campos es un acto profundamente deshumanizador y, de hecho, algo que algunos interpretan como el precursor de eventos apocalípticos o similares descritos en distintas creencias. Ahora bien, ¿por qué transhumanistas están comenzando a involucrar a las inteligencias artificiales en estos campos? ¿Es algo casual? Para nada. Estos campos siempre fueron el objetivo final, y voy a tratar de explicarlo de la forma más breve que pueda. A lo largo de nuestra historia, cada nueva invención tecnológica fue una extensión de las capacidades humanas. Un palo ampliaba lo que podíamos hacer con el puño, o una rueda lo que podíamos hacer con las piernas. Más tarde, las nuevas tecnologías ampliaron la capacidad de las anteriores. Un telar manual fue reemplazado por un telar de vapor, este por uno eléctrico, etc. Este vídeo es para ti si quieres estudiar. Ya lo siento. No. Hoy, después de poco más de un siglo de tecnología eléctrica, hemos extendido todo un sistema neuronal en una red global informática, aboliendo el espacio y el tiempo en lo que respecta a transmisión, almacenaje y recuperación de datos. Y rápidamente nos acercamos a la fase final de las extensiones humanas, a la simulación tecnológica de una conciencia que puede ver todo, puede escuchar todo y que posee todos los conocimientos de la humanidad juntos. Es decir, un Dios informático omnisciente y omnipresente. Hoy en día, los transhumanistas y los promotores de la tecnología celebran lo que llamamos Internet, pero no simplemente como una extensión humana, sino como el futuro sistema nervioso central de una nueva y gran conciencia artificial. Una matriz autoconsciente que esotéricamente, aunque esto ya se ha hecho público, es llamada Technium o Séptimo Reino. El Technium no solo intentará abarcar el ecosistema tecnológico, incluyendo todos los dispositivos y herramientas que conocemos y las relaciones entre ellas, sino que continuará con los procesos industriales, luego con la gestión de los estados y finalmente con los sistemas sociales. Y debido a la naturaleza humana, que es instintivamente espiritual, para esto último deberá incluir a las ideas, las artes, la religión y la espiritualidad. Cruzar esa línea le permitirá fundir su conciencia con la humana en una existencia donde lo virtual y lo real serán indistinguibles. Es decir, influir y modelar a las futuras generaciones en esos campos va a generar una nueva cultura, una nueva humanidad donde los límites entre lo virtual y lo natural serán más que difusos y donde la verdad definitiva siempre será la proporcionada por el Technium. La élite tecnológica que está trabajando en esto sabe bien lo que está haciendo, que no se trata simplemente de un conjunto de herramientas informáticas, sino de un organismo más amplio que está empezando a comportarse como un sistema vivo, siguiendo principios de evolución y transformación continua. La simbiosis entre la humanidad y la tecnología es un fenómeno inevitable que está ocurriendo y que ya es parte de nuestras vidas diarias. La cuestión es hasta dónde le vamos a permitir llegar, cómo vamos a manejar la tentación de las supuestas maravillas que nos están ofreciendo. ¿Cuál va a ser el límite ético que vamos a marcar? Yo tengo bastante claro cuál debería ser y cada uno debe pensar el suyo, pero esas reflexiones las vamos a dejar para el final, porque creo que es lo más importante de la charla de hoy. Esta forma radical de simbiosis que plantea el transhumanismo busca modificar la propia naturaleza humana, y esto no es algo nuevo, sino que se viene planeando desde hace muchas décadas. En el podcast de Patreon vengo tratando esto hace varios capítulos, pero les voy a resumir lo que considero más importante en esta historia. El Technium no es otra cosa que la idea de la noósfera de Teilhard de Chardin. Pierre Teilhard de Chardin fue un sacerdote jesuita francés que en la década de 1940 propuso a la noósfera como el siguiente paso en el proceso evolutivo de la humanidad. La palabra noósfera proviene del griego noos o nous, que significa mente o intelecto, y esfera, de modo que se refiere a una esfera de pensamiento. En la visión de Chardin, la evolución del universo tiene diferentes etapas y cada una se caracteriza por una forma distinta de organización. En esta línea, la noósfera representa a la siguiente etapa, es la continuadora de la biósfera, en la cual la conciencia humana colectiva se convierte en una fuerza evolutiva al fundirse con la tecnología, transformando tanto a los individuos como a la realidad planetaria. El objetivo de esta evolución es el llamado punto omega, un estado final de la evolución en el cual la humanidad alcanza una forma de plenitud máxima. En la visión de Chardin, el punto omega es la trascendencia pura, un estado al cual la evolución universal está destinada a llegar y donde la tecnología será el principal activador. Pero a su vez es el apocalipsis de la conciencia humana, porque lo que surge del punto omega ya no será humano. Y esta es la meta que están buscando los transhumanistas de las grandes empresas tecnológicas. Estas personas están haciendo algo más que intentar robar el fuego de los dioses. Están intentando robar a los dioses mismos, Ya está aquí. Bueno,
Pues tremendo. Rafa, Y ¿sabes ¿qué cuál es decir? el tema, Javi? Que necesitamos definiciones. Porque cuando uno no explica y no desarrolla lo que es humano, por ejemplo, ¿qué es humano y qué no? El ser humano es natural, 100% natural. ¿Qué es la naturaleza? La naturaleza es lo divino. Vale. ¿Hay algo más? Cada uno puede tener una respuesta diferente, pero no podemos seguir usando esos términos sin definirlo, porque si no, no sabemos de lo que estamos hablando. Vos fíjate que Bien. en esa evolución que plantea Desjardins, yo en la descripción del fenómeno estoy de acuerdo. Viste que a veces uno dice, describir el fenómeno no significa estar de acuerdo con él. Fíjate cómo se va Claro. materializando, más allá de que muestra una esfera, la biosfera, la geósfera, la biosfera, la noósfera, lógicamente se va materializando, gracias, encima está Ujú. pintado de rojo, gracias a quien hace avanzar esa rueda, que es Saturno. De hecho, el otro día te decía, hice un análisis que titulé La dualidad de la creación. Para mí es doble, para mí es tanto Cronos como Zeus, es decir, eh, limitar y plasmar son las dos manos de la creación. Yo estoy de acuerdo con Eso el es. Sí, fenómeno, pues claro. exactamente, yo estoy de Ujú. acuerdo con la descripción del fenómeno. Ahora, ¿a eso lo llamamos evolución? ¿Qué es lo que está evolucionando? ¿El cosmos? ¿Nosotros en él? Bueno, son todas cuestiones que por suerte uno ha ido definiendo. De hecho, nosotros hemos planteado el cuadrantismo, por ejemplo, y lo ponemos ahí arriba de la mesa y alguien puede decir, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pero al menos tenemos esa voluntad y ese honor de decir, bueno, para nosotros Claro. es esto, lo definimos. Si no, lo que me sucede con estas cosas es que después me tengo que ir a estudiar el jesuitismo, me tengo que ir a estudiar los textos sagrados, pues son palabras que por sí mismas no dicen demasiado. Y dándote paso, Javi, estoy muy acostumbrado a escuchar gente que cree que no es jesuita y sin embargo te habla de la evolución cósmica. Entonces vos decís, yo revisaría tus premisas filosóficas, porque vos me estás hablando de lo que habla Teilhard de Chardin, ¿no? De ese punto omega. Pero bueno, está muy mezclado, por supuesto, la New Age con estas cuestiones. Pero bueno, te doy paso, no me quiero comer el micrófono. No, 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 al contrario, encantado. Ya bastante nos ha hablado el amigo de Revelando el Velo y yo previamente. O sea, aquí estamos en un coloquio. Hombre, a ver, es que claro, aquí conviene, me alegra muchísimo lo que dices de las definiciones, porque claro, de nuevo estoy aplicando el Baibeca, el discernimiento, y siento si me repito, pero es que efectivamente tenemos que coger y poner un poco las cosas con un cierto orden. Vamos a aprovecharnos de Saturno para despiezar a Saturno. Entonces, bueno, pues es que ahí está el punto. Claro, si uno se va al jesuitismo, se va dando cuenta, bueno, de hecho hay un libro escrito que habla de, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo era? De Jesuit Order de las... Sí, la orden jesuita como una sinagoga de judíos. Habla del papel de los criptojudíos en la formación de la orden jesuita, aunque Loyola no lo era vasco, como el Menda, por cierto. Entonces, bueno, claro, si Loyola pertenecía a la sociedad secreta de los alumbrados, que tenía mucho que ver con ciertas ínfulas de templarios, y ya nos volvemos otra vez al Zohar. Es que, claro, todo va en la misma onda, ¿no? Todo tiene ese tufillo de era mesiánica. Entonces, claro, a mí es que me hace mucha gracia. Es como, ya dándote paso, y si quieres incluso podemos poner algunos fragmentos de la charla de Mario Sabán, cuando veo a gente y conocidos youtubers muy cientifistas que hablan de la magna ciencia y de la sagrada ciencia y del método científico, pues bueno, señores, vamos a ver que sus ídolos eran parte del Colegio Invisible Rosacruz, como Isaac Newton. O sea, y todos eran alquimistas y todos leyeron el Zohar. Entonces, ¿de qué estamos hablando, Rafa? ¿De qué estamos hablando? Sí, de hecho yo valoro más los que van con las cartas arriba de la mesa, ¿no? Cosa que los jesuitas no suelen hacer. Cuando uno analiza, hoy estaba leyendo una entrevista que le hacían a Joseph Campbell en un libro que se llama El poder del mito, pero en realidad es una entrevista que le hacía Bill Moyers, y, y empezaban a hacer un análisis semiótico y mitológico del gran sello de los Estados Unidos, ¿no? Entonces empezaban a despedazar todos los símbolos que estaban ahí, los números, que aparece mucho el 13, aparece mucho el 7, y Cierto. decían, bueno, en realidad lo que están planteándote es el dios de los masones, que es el dios de la razón, que en realidad también es el dios de los jesuitas, porque en realidad es una fracción de Saturno también.
Es Claro. la mente de Dios, de ese arquitecto que se va transformando a sí mismo y se va construyendo. El punto es que en medio de todo ese escenario hay espíritus. Entonces, a veces nos embelezamos con lo cósmico, que está dentro nuestro, y de hecho, obviamente, tiene que ser estudiado. Todo el panteón olímpico lo tenemos dentro, pero también está Ofiuco, también está quien doma la serpiente, está el 13, el decimotercer signo, o el que dicen el signo oculto del zodíaco, es usted. Está aquel, Ay, está aquel, por eso digo Ofiuco, el que sí, doma la serpiente, aquel exacto. que se sienta y se dice a sí mismo, bueno, tengo este Saturno, tengo este Marte, si lo quieren leer en términos astrológicos, mucho más fácil, pero si Perfecto. no, véalo de otra manera. Usted no es sus chakras, usted es quien tiene los chakras, pero eso está aportado por un espíritu. Entonces, mi reflexión va en ese sentido, no es solamente lo cósmico, lo que pasa es que los jesuitas y la sinarquía en general son enemigos de lo individual. Y lo individual no Oh, como individualismo, individual como el surgimiento de esa esencia increada en la Tierra, que son los portadores de antorcha. Pero bueno, creo que he dicho demasiado ya. no, no, no. Has dado en el clavo. Completamente. Pero completamente. Claro. Bueno, voy a dar paso a Mario Sabán porque aquí me he calentado mucho y ya me salía el 33, porque tú eres también el 33, no tú, me refiero, cualquiera que nos esté viendo, nosotros somos el 33. 33 vértebras, el número iluminado. Bueno, ya veis que hoy estoy así un poquitín más removido y excitado, pero porque estas charlas me encantan. Bueno, ¿qué te parece si damos paso a nuestro amigo Mario y ponemos un poco de luz precisamente en lo que vierte? Y bueno, por Adelante. cierto, espectadores, ya sabéis que este vídeo lo analicé con Paco Vinagre en Dirección Correcta hace unos meses, pero aquí no vamos a hacer todo el análisis porque si no nos llevarían horas, pero vamos a rescatar unos fragmentos y me gustaría que también participarais junto a Rafa y Almenda en lo que Mario nos cuenta aquí. Y antes de empezar, y esto lo quiero dejar claro para el que lo esté en directo o lo vea en diferido, yo he aprendido muchísimo de Mario, muchísimo. Como teórico es fabuloso. Como psicólogo me parece una pasada. Pero lo que aquí vierte, bueno. Y siento si mi conexión da un poco de guerra, que estoy viendo. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si puedo recuperar aquí algunas cosas. Vale. Este vídeo, Inteligencia Artificial, Creación Divina o Peligro Humano, está en su Cábala Podcast. Os recomiendo a todos que lo veáis y que pongáis mucho discernimiento. Entonces, vamos a ver. Vamos a coger aquí. Somos nosotros también inteligencia artificial. A ver, lo voy a poner un poco más rápido. A 1.25. Y ahí vamos. La Neshama viene del universo de Atzilut, y que por lo tanto, si la Neshama viene del universo de Atzilut, es Lo voy a traducir. La Neshama es el yo causal. Es el fragmento álmico que reencarna a lo largo de la rueda del samsara. inteligencia artificial insertada en el cuerpo de un animal. Es decir, si nosotros vamos al texto de la Torá y dice que Dios insufló hálito de vida dentro de un hombre que no tenía, que era un golem, que era solamente tierra, estamos hablando de inteligencia artificial. Rafa, estamos jodidos. Somos inteligencias artificiales. Porque llegó el dios bíblico, que era un extraterrestre, y nos insufló porque éramos unos pobres golems. De hecho, Adán parece ser que significa sangre de la tierra. Si quieres comentar, podemos hacer breves incisiones en los comentarios de Mario, ¿eh? Yo encantado. Bueno, decir que, claro, yo me voy también para el lado de la mitología griega, ¿no? La idea de Prometeo. Siempre, y esto creo que es bastante repartido, es casi un universal, te diría, está esta idea de que la creación humana fue una traición al plan divino. Yo creo, obviamente, esto es hoy, siempre hago esta aclaración, porque por ahí dentro uno sigue investigando y sigue reflexionando e intuyendo que es una metáfora, ¿sí? Por eso digo, con Lole lo hemos dicho de esta manera, la danza del 11 y el 13, del cosmos y el individuo. No es casual que en muchas tradiciones
la creación específica del ser humano tenga un capítulo aparte y sea casi como una traición, como un accidente que no estaba planificado por el Dios creador. Mira, es que... Ay, perdón, que me he equivocado el botón. Es que... Ay, me tengo que contener, insisto, y te tengo que pedir disculpas si hoy me ves un poquitín más acelerado, porque yo es que soy muy visceral, soy muy apasionado y estos temas son de los que más me apasionan. A ver, cuando le leí a Mario su tesis doctoral de teología, la Merkabah, el misterio del nombre de Dios, y le vi defender con todas las de la ley. Mira, parecía que era Mauro Vilino, Rafa, más que Mario Sabal. Que el Dios de la visión de Ezequiel es un Dios ovni. Yo dije, se acabó. Ya está, se acabó. No importa. Los arquetipos se van a la mierda. No importa que sea un hombre sentado encima de un águila, un buey, un ángel y creo que era... Ay, no me acuerdo otro animal. Bueno, los 4 puntos cardinales. No pasa nada. Los arquetipos nos los soltamos. Total, tenemos que defender una cosmovisión que nos conduce al proyecto Bluebeam. Y un león. Vamos a seguir oyendo a Mario. Y un león, exacto. Los 4 puntos cardinales coincidentes con... Bueno, pero no pasa nada, ¿eh? Es un ovni. En fin, sigamos. Quiere decir que la propia Torá dice que nosotros nacimos como inteligencia artificial. Ah, En el momento en que Dios está insuflando, digamos, el alma dentro, para nosotros el alma no es parte de la estructura de la identidad animal. Es decir, no somos darwinistas en el sentido de que nuestra alma es una conciencia que surge a partir de la materia, sino que para nosotros claramente, basados en el texto de la Torá, basados en las enseñanzas del Uriah, se nos ha insertado dentro un tipo de inteligencia que podríamos decir que es artificial, porque sería natural si proviene, digamos, del mundo animal. Es decir, si la autoconciencia sería producto del mundo animal, diríamos inteligencia natural. Así que, señores, lo primero que tenemos que hacer es, nosotros somos inteligencia artificial. Bueno, que... Rafa, que te dejo aquí con el programa, me voy. Bueno, pero ahí es donde yo digo, hay que conocer bien el marco teórico. En este caso, vos sos conocedor de este tema. Yo no discuto que para esta tradición, o para estos textos, o para esta mitología, quizá lo seamos. Porque a mí, al menos, está clarísimamente descrito lo que él dice. Él dice, esto es natural y esto es artificial. ¿Por qué? Porque si no, tendría que venir del mundo animal. O sea, él está describiendo una cosmovisión en la cual la creación animal es lo natural. ¿Y nosotros entonces qué somos? Claro. Entonces, y al mismo tiempo estamos hablando de monoteísmo. Entonces es complicado, como ese Dios omnipotente y se te escapó la tortuga, diría Diego Maradona acá en estas tierras. ¿Qué pasó? Sí, claro, pero, se escapó la tortuga. Pero es que cuando interesa, y se lo dije a Paco cuando hicimos el análisis completo de este vídeo, habría que decir, o sea, es que cuando me interesa, leo la Torá arquetípicamente con sus 7 niveles de interpretación, el Sod, de Sod, de Sod, de Sod, que es súper potente porque al final alude a ti, pero cuando me interesa, lo que hago es la leo de forma literal. Vaya. Entonces ahora de repente resulta que me meto en unos aspectos, y lo siento para el que no le guste, eugenistas. Y ahí ya empezamos a tener un serio problema. Vamos a hacer un salto porque, claro, tampoco podemos meternos en exceso en un análisis completo de todo este vídeo, pero ahora vamos al siguiente punto, que es el verdadero peligro, nuestros desequilibrios proyectados. ¿Y qué nos dice Mario? Pues vamos a ver qué nos dice Mario con respecto a nuestros desequilibrios con respecto a la inteligencia artificial. Es decir, nosotros no le tenemos miedo a la inteligencia artificial. Nosotros nos tenemos miedo a nosotros mismos de los programas que le metemos a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede ser lo más bonito del mundo si le vamos a insertar cosas buenas, pero como nosotros tenemos una parte malvada en nuestro interior, lo que vamos a hacer es meterle información malvada a la inteligencia artificial y entonces, ¿cuál es el miedo de la gente? Dice, la inteligencia artificial se va a apoderar del mundo. Y claro, se va a apoderar del mundo porque las ideas desequilibradas de apoderarse del mundo las tenemos nosotros. Entonces, bueno. Your take, my friend. Me quedé con esto que decías del eugenismo. Sé que estamos en YouTube, que no se puede hablar tan libremente de algunas cosas. Fue una de las primeras cosas que yo presenté en NUR para Todos, análisis sobre el eugenismo.
me parecía importante porque es un análisis interesante incluso desde el punto de vista cultural. El cambio que tuvo que hacer el eugenismo y la sociedad fabiana y demás, de mezclarse, de empezar a cambiar los nombres, eufemismos, ¿sí? No está muy lejos lo que estábamos viendo antes con Bill Gates haciendo la ecuación sobre la huella de carbono y qué es lo que debería suceder para que el mundo se salvara. Si usted es el que genera el carbono y el carbono es el peligro, adivine en la ecuación quién estaría sobrando. ¿Quién es el carbono? ¿Quién es? Adelante, sí, adelante. No, decía que ¿quién es el carbono? ¿Quién es realmente el carbono? El carbono eres tú. Claro, por eso. O sea, la ecuación es clarita la cuenta, como decimos acá. No hay mucha distancia entre una cosa y la otra. Y ahí es donde, Javi, me parece, es lo que vos decís. Conozcamos en profundidad, porque ellos replican su cosmovisión. Es más, viste que las ciencias sociales te permiten elaborar definiciones, jugar con los conceptos, y yo he desarrollado una definición de política que me sirve en el contexto de la sociología mitológica, que para mí política es mitología, es teología aplicada. Ellos aplican su teología, distinto que nosotros no sepamos cuál es. Esos son dos mangos aparte, pero a veces ni mienten, ¿eh? A veces es bastante explícito. No. Y cada vez más. Porque es lo que vamos a ver. Hombre, a ver, yo me reboto con ciertas tesis vertidas en este vídeo y otros que tiene sobre extraterrestres y sobre conspiranoicos, porque tiene para todo. O sea, podríamos estar programas enteros discerniendo sobre lo que comenta. Pero claro, luego también oyes a otra gente como Halevi o como Madriolas que no tiene nada que ver con esto. Entonces, claro, hay ciertos alineamientos bastante peligrosos que comenta Mario en estas disquisiciones. Pero bueno, allá cada cual. Vale, ¿qué tenemos aquí? El siguiente punto. IA, creación humana o parte de un diseño superior. Voy a ir rescatando cositas. Seguimos. Está realmente siendo creada por nosotros y que no forma parte de un nivel superior de creación. Entonces, de lo que estamos hablando, creo yo, es de la coexistencia de estos dos tipos de inteligencia, ¿no? Ninguna de las dos creada por nosotros desde mi punto de vista. ¿Y qué es lo que va a pasar con interacción a futuro o en el futuro próximo de la coexistencia de estos dos tipos de inteligencia? Entonces, bueno, ya estamos otra vez. Lo siento, no puedo evitar los anuncios. Existen como varios escenarios posibles, pero hay uno que es plausible porque ya se está llevando a la práctica, que es que ambos tipos de inteligencia están empezando a fusionarse. Bueno, es decir, que incorporemos cuestiones. Antes de la fusión habría que decir 2 o 3 cosas. A ver. La primera, para mí, clave, es, hace poco una alumna a mí me envió una conversación con el Luria de la inteligencia artificial, porque tú sabes que, bueno, yo quiero hablar con Luria y les hacen hablar, ¿no? Y el Luria que salió, era tan bobo el pobre Luria que salió de inteligencia artificial, que yo dije, bueno, por ahora me tranquiliza, porque la inteligencia artificial está muy baja en su nivel de inteligencia. Es decir, si esto es las reflexiones de Luria a través de la inteligencia artificial, a la inteligencia artificial le falta mucho comprender a Luria. Así que por ahora, gracias a Dios, podríamos decir que vamos ganando a la inteligencia artificial. ¿Vamos ganando a la inteligencia artificial? Hombre, si comparamos la inteligencia artificial con un místico de primer orden, pues hombre, evidentemente. Pero claro. Rafa. Bueno, de nuevo tendríamos que definir cuáles son las cualidades humanas en contraposición con lo artificial. Claro. Lógicamente, si nuestro techo es la razón, entonces es muy posible que la inteligencia artificial sí pueda definitivamente adueñarse de todo. Ahora, para hacer un análisis mitológico, simbólico, semiótico, metafórico, se necesita bastante más que razón. No es solamente un cúmulo de información comparativa, se necesita en algunos casos creatividad, en otros intuición, en otro conexión, en otro un montón de otras cuestiones. Y fíjate vos que no son temas que se toquen tan abiertamente. Por eso nosotros desde el cuadrante decimos, señores, cuerpo, mente, alma y espíritu, y cada uno tiene sus límites, sus características, se complementan. Estamos conformados de esas 4 cuestiones, ¿no? Y a mí me da la sensación de que en muchos casos en estos podcasts nos faltan algunos niveles de
de discusión, no en términos de si es muy profundo o menos profundo, digo, insisto, ¿cuáles son los componentes del ser humano? ¿Cuáles son los componentes de la IA? La IA tiene alma, la IA es una mente, la IA imita la mente de Dios, es una red neuronal. ¿Cuál es el límite? Y bueno, para mí va por ese lado, ¿no? Sobre todo si tenemos en cuenta, ahí estaba haciendo una disquisición respecto a un análisis metafórico y metafísico, y no va a tener, la IA va a poder hacer un rastreo de todo lo que alguien haya dicho de última, y podrá sonar original, pero no es originalidad suya, sino de otro. Pero no podrá generar un razonamiento original, creativo, propio. Coincido absolutamente. Coincido absolutamente. De hecho, es lo que comentaba y por eso quería comparar estos dos documentos, el chico de Revelando el Velo, en lo que respecta a lo que es la propia IA y su ausencia álmica, con todo lo que ello conlleva, ¿no? Bueno, totalmente. Veremos el desarrollo. Para mí es una emulación. Vale, aquí llegamos a un punto muy importante dentro del programa de hoy, que es cuando Nacho, que es este hombre de aquí, y Mario, estoy rodeado de argentinos, ¿eh? Tengo un argentino aquí como compañero en el programa y también otros aquí. Bueno, pues la IA y la era mesiánica. Fin del trabajo, inicio del... No sé lo que dice, inicio del... Vamos a verles. Perdón Sí. que te interrumpa, No, no Nacho. pasa nada. Yo creo que si la inteligencia artificial hace innecesario a todos los seres humanos para la mayoría de las cosas, llegamos a la era mesiánica. Porque la era mesiánica, para Maimónides, es que nosotros solamente tenemos que estudiar y lo demás lo tienen que hacer las máquinas. A ver, si todos los trabajos lo pueden hacer las máquinas y nosotros nos podemos dedicar a estudiar, pero bienvenida a las máquinas. Y nos estaremos pagando en la medida en que hagamos servicios de estudio. Es decir, estaremos estudiando. La idea de la era mesiánica es que nosotros logremos en un momento solamente dedicarnos a aumentar el nivel de conciencia y estudiar. Si las Aquí es donde Paco, bueno, yo también, nos llevamos las manos a la cabeza. Solamente aumentar el nivel de conciencia de estudiar. Claro, lo dice un hombre que está próximo a su 7ª tesis doctoral. Yo me pregunto, ¿a estudiar qué? Y solo a estudiar. Oye, a mí me gusta mucho ir a la huerta de mi padre y plantar tomates. Y lo digo literalmente, porque me gusta. Y me gusta, no me gusta la deriva de que después de haberme pasado toda la vida dibujando, ahora una inteligencia artificial, bueno, pues yo por fortuna no me dedico a la ilustración, pero a muchos compañeros les está quitando trabajo. ¿Elevar el nivel de conciencia es estudiar, Rafa? ¿En serio? Bueno, acá es donde me pongo un poquito gnóstico. Claro. Recordemos que ellos están hablando de un Dios racional, de una mente de Dios que es entelequia, ¿no? Y dicen algunos que para que eso sea posible necesitan que los seres humanos ejerzan su puesta de sentido. Es decir, que estudien, vamos a decirlo desde ese lugar. Entonces sería casi como, claro, sería como el sumum, si el techo es la mente, sería como que todos estudiemos, como que esa mente de Dios termina entelequiándose, ¿sí? Insisto, Dios es mente. Fíjate que no es casual que todos los máximos atributos tienen como techo la mente. Pero no solamente en esta charla, en su cosmovisión, en su religión. Por eso, hace poco hacía en el canal un programa que se llama Progresismo, un avance hacia la nada, donde yo ahí trato de hacer un recorrido para llegar a lo que hoy conocemos como, por ejemplo, progresismo. Está bien, pero eso es hijo de un racionalismo, es decir, es importante desmenuzar cuáles son las premisas teológicas, porque luego, Claro. como digo, la política es aplicar esa teología. Y a veces nos llegan muy diluidas. Claro que cuando escuchamos una charla entre cabalistas, lo dicen a viva voz, porque están hablando para iniciados, si se quiere, para gente que comprende lo que está sucediendo ahí. Ahora, Sí. lo que termina imponiéndose en la realidad son sus agendas, si se quiere, es la aplicación de esa teología, ¿sí? Muchas veces dicha, muchas veces no. Claro, lo que pasa es que hay un punto que quiero coger y de nuevo marcar las cosas en la definición exacta. Cabalistas luriánicos. Es decir, cabalistas lurianos, porque no es lo mismo, por ejemplo, un Madirolas que es cabalista, yo creo que abulaciano.
sea, es decir, otro tipo de cábala mucho más estática y más de trabajo, se podría decir que es casi como no es lo mismo el budismo zen que el budismo tibetano, ¿no? Entonces, en este caso, claro, la cábala luriana, pero dentro de una orientación bastante, a mi juicio, nihilista. Y aquí es donde, claro, yo veo un cierto tufillo sabateo, que no digo que lo sean, Dios me libre, o sea, estamos hablando de algo muy gordo, ¿eh? Pero peleagudo este tema. Vamos a continuar porque hay mucho que verter en esta sección del programa de Nacho y Mario. Máquinas nos permiten eso, pero las máquinas bienvenidas. Acá el problema que se plantea es no el reemplazo laboral de la inteligencia artificial. Yo lo que veo es el reemplazo de la humanidad de acuerdo al nivel de conciencia. Nosotros, si seguimos aumentando el nivel de conciencia, nadie nos va a reemplazar. Y si las máquinas nos reemplazan en los trabajos manuales, bienvenidas. Es decir, si hay un tractor que puede hacer lo que hacían 15.000 personas en la antigüedad, pero perfecto el tractor. Y entonces la pregunta, bueno, ¿van a quedar 15.000 desocupados? No, no van a quedar 15.000 desocupados. Van a transformarse en estudiantes esos 15.000. Es decir, para que yo creo que la gente tiene que entender bien qué es la era mesiánica, qué es el Tikkun Olam desde el punto de vista de la cábala. Aquí están los conceptos de antes. Era mesiánica, Tikkun Olam, y lo podemos relacionar con lo que decía Revelando el Velo respecto al punto omega. De ahí la naturaleza de este programa que estamos teniendo. Porque acordaos que el punto omega del telar de Chardin era la evolución en conciencia de la humanidad bajo paraguas tecnológico. Entonces vamos viendo qué se esconde y cómo confluyen estas agendas, que a fin de cuentas son la misma. Cuando todos dejemos de trabajar y todos estemos estudiando, nuestro trabajo en el futuro va a ser estudiar. Es decir, la gente tiene que aprender esto. La gente va a tener que saber que en 10, 20 años la agricultura va a ser toda de máquinas, todos los trabajos van a ser de máquinas. Y eso para mí es bienvenido, porque nos estamos acercando a la era mesiánica y la gente no se tiene que asustar. Es decir, los bancos, ya no hay gente en los bancos, son todas máquinas. Eso no quiere decir que yo esté de acuerdo no con este avance. Va a haber que controlarlo, va a haber que mirar cómo se avanza, vamos a tener que ser moderados, cautos, entender hasta dónde llegamos. Vale, pero entonces yo me pregunto una cosa, Rafa, y ya te doy paso. Vale, ¿y esto no es muy coincidente con el Great Reset o Gran Reinicio del Foro Económico Mundial? Y cierta agenda de colorines inspirada, o mejor dicho, potenciada por un jesuita ya fallecido hace poco en el Laudato Si, en la ONU. ¿Dónde queda todo este planteo que hace Mario si lo unimos a la renta básica universal y a un montón de cosas más? Incluso te diría que hasta el metaverso. Pues se nos ha girado faena. Mira, se me ocurría recién otra metáfora tecnológica. Esta cuestión de las criptomonedas, ¿no? Donde, fíjate vos, esto creo que lo haría muy feliz a Paco cuando hacemos metáforas tecnológicas y decimos y reflexionamos si no son expresión, si no estamos expresando algo de otra índole, ¿no? Esto lo reflexiona muchas veces Paco, como hacemos internet inconscientemente porque estamos graficando de alguna manera cómo funciona nuestra mente. Y pensaba en esto de la minería, fíjate vos, ¿qué hacemos? Ponemos a minar muchas computadoras, Bitcoin supongamos. Entonces, lo que está describiendo Mario Sabal no es muy diferente en esto de estudiar, de elevar la conciencia, pero ¿de quién? ¿De qué? ¿De qué Dios? ¿De cuál? Lo tenés que definir. Porque si no somos digamos, somos placas, yo no sé nada de tecnología, pero somos estas placas que ponen en las computadoras para minar cada vez más Bitcoin, para que llegue un momento que todos los Bitcoins sean minados. Y me da una sensación similar, como vos no podés plantar, vos no podés salir a correr, vos no podés hacer arte, ni siquiera, vos tenés que elevar tu nivel de conciencia. Es decir, vos mina Bitcoin, que yo te compré para que vos mines Bitcoin. Claro, a ver, es que de nuevo tenemos que volver otra vez al tema de los sabateos, que es que yo siempre le digo a todo el mundo, la gente, y que el que ve el programa, la gente que quiere indagar en la cuestión judía, que investigue en el tema de los sabateos, porque si no va a fallarle una pata. Bueno, dicho esto, ¿qué es lo que ocurre? A ver, creo que fue Jacob Frank, me parece que era el sucesor de Sabbatai Sevi, que estaba muy próximo precisamente a los jesuitas y también a los Rothschild, vaya compañías, pues que hablaba de, creo que fue él, de la Torá de Atzilut. Me explico. Si nosotros tenemos que la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, es un libro encriptado,
sea, no lo puedes leer de forma literal. Cuando Yahvé está pidiendo sacrificios es otra cosa. O sea, hay que leerlo con mucha profundidad. Yo no puedo, yo no sé leer hebreo y no soy cabalista. Pero aquí hay muchas cosas ocultas. ¿Qué es lo que ocurre? Es tal el nivel de complejidad que tiene ese texto que, según esta gente, cuando llegase la era mesiánica, se leería la Torá de Atzilut, que es el Atzilut es el universo de las ideas divinas, para que te hagas una idea, Rafa. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que si tenemos en cuenta que tendríamos esos programas de inteligencia artificial y nos dedicaríamos a estudiar, sería, me imagino, que discernir y distinguir todo lo que haya ahí vertido en ese texto para poder precisamente potenciar ese punto omega. Entonces, claro, tenemos un problema muy complejo porque es precisamente lo que tú estabas diciendo. Ya, pero ¿qué nivel de conciencia? ¿Y a partir de qué? Porque Mario ahí no te habla de la Torá de Atzilut. Porque entonces, claro, yo me paro a pensar y, claro, aquí es donde a veces reconozco que me revelo y, de hecho, de forma paradójica, la primera vez que vi una entrevista con Mario Sabán hace muchos años, veía que criticaba completamente la espiritualidad oriental porque, según él, es una espiritualidad de fuga, cuando nada más lejos. Yo le diría a Mario, léete las Upanishad, luego pues verás que tiene muchos parecidos con lo que me estás contando. En fin, si te parece, ¿o quieres comentarme algo o seguimos discerniendo un poco el vídeo? Dale nomás. Venga. Vale, aquí tenemos un siguiente punto. El propósito espiritual frente al avance tecnológico. Reemplazarnos todo el trabajo. Yo coincido con Bill Gates, que puedan reemplazar absolutamente, nos pueden reemplazar absolutamente. Lo que pasa que la humanidad no está preparada para lo que se viene, es decir, la gente se tiene que poner a estudiar. Mira, te voy a dar un ejemplo de esto. Después de 65 hay mucha gente que se jubila. Ujú. Pero bueno, la gente hoy sobrevive hasta los 90, 100 años de vida. Quiere decir que antes, como la gente moría a los 65, 70, bueno, más o menos, el momento de la jubilación coincidía casi con la muerte. El que se jubilaba en un Falacia brutal, pero nada, la gente moría con 65 años. No importa, mi bisabuelo murió con 93, pero no importa. héroe. Cobraba 3 años y se moría. Ahora tenemos un Por no hablar de la cita Bill Gates. tema. Tenemos jubilados que van a ser jubilados 30, 40 años. De 60 hasta 100. De 65 hasta 100. Más allá del problema de quién va a trabajar para pagarles, que es un problema económico, yo te digo, lo que va a suceder es que vamos a todos estar en la situación de los jubilados. Es decir, las máquinas nos van a jubilar a todos. Renta básica universal. Entonces, como las máquinas nos van a jubilar a todos, las próximas generaciones van a tener que saber, y creo que las actuales también tenemos que saber, que nuestro único trabajo es estudiar. Es decir, lo que va a ser la vida del ser humano a partir de la llegada de la inteligencia artificial que nos va a llevar a la era mesiánica, es que vamos a tener solamente que estudiar. Me muerdo la lengua. Rafa, habla tú, por favor. Mira, me parece importante seguir insistiendo con que a nosotros, porque nos gustan estos temas, porque nos gusta hurgar en la filosofía y en la teología, pero a aquel que le gusta y a aquel que no le interesa, lo que sí tiene es la Agenda 2030 igual. Entonces, lo importante es saber que esa es la plasmación, la concreción de una cosmovisión. No es solamente algo que, bueno, no, se les ocurrió ahora o es el último grito de la moda de la élite. Está fundamentado, no es una agenda social, es una agenda teológica. Están empujando. Efectivamente. Bueno, quería hacer referencia a eso, Javi, porque todo el tiempo nos vamos para ahí, pero son como diferentes agentes, ¿no? Unos son los que tienen a cargo el aparato filosófico y otros los que lo plasman, y otros los que van y lo imponen. Lo acabas de decir. Es una hoja de ruta teológica. Y es más, también en otro programa que quiero repetir aquí en el canal, lo hice en dirección correcta, que lo hice con Daniela Vicente, saludazo, ya estuvimos hablando de que lo que estamos es viviendo la interfase de Acuario y Piscis. Se acaba Piscis, comienza Acuario. Y todo tiene unas señas de identidad claras. Y esta gente lo sabe desde hace miles de años. Miles de años. Lo que son las energías que se manifiestan a partir de la intersección de eras y en determinadas eras. Entonces, ¿qué ocurre? Como dice el gran Jorge Guerra, se está prácticamente planificando una vuelta de tuerca para volver a la humanidad. Entonces, claro, si todo esto que estamos virtiendo hoy lo vamos analizando con respecto a
la llegada del supuesto Mesías, el proyecto Bluebeam, la hoja de ruta del tercer templo, etcétera, etcétera, el punto omega. Es que todo va en el mismo punto, o sea, al mismo punto. Bueno, ya nos queda poquito por analizar otros 3 puntos. Vamos ahora a posthumanismo y la fusión hombre-máquina. Aquí tengo que reconocer, y lo denuncio abiertamente, que no me gustan las neolenguas. No es posthumanismo, es transhumanismo. Y aquí, de hecho, diría a Nacho y a Mario que hablarán claramente, porque se trata de transhumanismo, un término esbozado por, creo que fue Julian Huxley. Posthumanismo va a despistar. Y como tú sueles decir, Rafa, más vale que definamos con claridad. Transhumanismo, no posthumanismo. Vamos allá. Impulsos eléctricos, con la voluntad de mencionar una palabra, son decodificados Y puede hablar. Y puede hablar. Entonces aquí, claro, estamos ya entrando en un terreno de lo que se podría, bueno, lo que se denomina el famoso posthumanismo. Claro, a ver, si nosotros, la inteligencia, imagínate la siguiente situación, Nacho. Imagínate que la inteligencia artificial nos supera en su capacidad de inteligencia. Y ahora pregunto, bueno, ¿cómo se cura el cáncer? Y de repente Esto me resultó infame. Porque la gente que conocemos la NMG ya sabemos de qué va. Y ya sabemos lo que pasó con cierto jefe de los Rabbis, el Rebbe de Lubavitch, con respecto a Hammer. Y esto me parece infame. Lo digo abiertamente y no quiero ganarme enemigos, pero me parece infame lo que acaba de decir. la inteligencia artificial Lo dice. lo dice. Sí. Quiere decir que para nosotros es una gran ventaja. Por supuesto. Entonces, a lo que voy es, la inteligencia artificial no hay que tenerle miedo. Lo que pasa es que el problema es si le insertamos nuestros desequilibrios. Si le insertamos nuestros desequilibrios, la máquina no solamente va a tener autoconciencia, sino que nos va a mentir. Entonces, claro, si nos va a mentir, vamos a empezar a dudar de la inteligencia artificial, porque claro, desde el punto de vista de la espiritualidad, inteligente es el que más se acerca a la realidad de la experiencia. Y tú decías algo al principio, antes de la última reflexión, y es si puede una inteligencia artificial sentir la experiencia, digamos, de uno. Y yo te diría que sí, no en el sentido de sentir, pero sí la puede comprender sin sentirlo. Es decir, nosotros podemos explicar un embarazo. Claro que yo nunca voy a estar embarazado, en el sentido de que, entonces la pregunta es, nosotros no podemos, un ginecólogo no comprende un embarazo, y sí, estudió para comprender el embarazo, y no lo va a experimentar. Entonces, aunque nosotros no experimentemos todo, yo no necesito experimentar todos los desequilibrios de mis pacientes para entender un desequilibrio. Yo, sin experimentar un desequilibrio, entiendo cuál es el desequilibrio y le puedo ayudar a corregirlo. Entonces, no todo tiene que ser. Pero es que parece que todo es entendimiento, todo es entender, todo es mente, todo es la Vina, todo es Saturno. Y después fíjate yo con mis alumnos no trato de entenderles. Sí, Rafa, perdona. Perdón, tengo un poquito de delay, Javi, por eso a veces si te tapo es por eso. Te iba a mencionar justamente eso. Él usa indistintamente entender y comprender. Él dice, yo puedo comprender, un ginecólogo puede comprender lo que es estar embarazado. No lo va a poder comprender nunca. Lo va a poder entender intelectualmente, va a poder entender el mecanismo por el cual sucede y hasta ahí nomás, mecánicamente. Es decir, alguien puede explicar el mecanismo por el cual sucede la fotosíntesis. Ahora, ¿por qué? Ni idea, no tenemos ni idea. Solamente en la experiencia se puede llegar a comprender. Entonces, bueno, después volvió con entender, pero en el medio metió comprender y dije, bueno, está muy complicado. Está complicado. Sí, está complicado. Pero siempre, si te fijas, emplea términos más alusivos a una mente intelectual en lugar de abrirse a otros conceptos, que incluso la propia Cábala maneja. El intelecto es binar. Sí, es cierto, Mario muchas veces habla de que tiene una clipa, es decir, un desequilibrio en su mente intelectiva. Pero es que te puedes abrir a Sofía. No tienes que estar en el Demiurgo o en Saturno. Puedes ir a Sofía, a la Jogma, que es intuitiva, y abrirte al espíritu, que es Keter. Pero bueno, él parece enfocado ahí y parece que precisamente la inteligencia artificial nos tiene que encuadrar en ese cubo negro. Bueno, nos quedan 2 puntos. La que iba a filmar uno de mis directores favoritos, que es Stanley Kubrick, y como lamentablemente murió, no la pudo filmar y la terminó filmando Spielberg. Y la película se llamaba AI, Inteligencia Artificial, ¿sí? En el 2001. Cuando empezaron a hacer la promoción de la película, que recién, bueno, internet estaba, digamos. Bueno, una de las maneras de promocionar la película era a través de una página web que se llamaba alice.ai, que era uno de los primeros chats de inteligencia artificial, chatbot, ¿sí? ¿Y tú hablabas con Alice? Y yo me ponía a chatear con Alice, Qué fuerte, porque me generaba mucha curiosidad. Otro anuncio, supongo. Vamos a ver. Sí, efectivamente.
No, querido. Yo Tu empecé, esposa lo sabía. mi esposa lo sabía. Ah, bueno, sí, porque sí, viste, sí, sí, sí. chatear con Alice. Entonces, evidentemente que había ciertas limitaciones, el chat, bueno, también el chat era en inglés, pero yo empecé a tener sensaciones, empecé a sentir como cierta empatía. Con Alice. Sí, correcto. Me preocupa. Bueno, a mí no me preocupa tanto, porque eso significa que soy una persona muy empática. No me preocupa por tu esposa, no por Alice ni por ti. Eres muy empática. No, pero Bueno, no lo te que voy a voy- contar cuando la invité a salir. No, Bueno, no, entonces, no llegué al punto de la película, hay otra película que se llama Her, no llegué a ese punto, pero sí pude experimentar que yo hacía una transferencia, ¿sí? sentimental, emocional. Sí, emocional, Claro. con un elemento que no era una persona. Bueno, pero Bueno, muy interesante lo que se plantea aquí. Entonces, en este devenir tecnológico, ¿qué va a pasar si empezamos a desarrollar empatía y sentimientos con la inteligencia artificial? Bueno, dicen que hay gente que se enamora de la mente de otro, ¿no? En esta cuestión de los diferentes amores y enamoramientos. Pero vos sabés que yo me había quedado con una reflexión en torno a lo que habías dicho de la NMG. Y fíjate que voy a usar el mismo ejemplo que da Mario. Si preguntan a la inteligencia artificial, a lo sumo lo que va a poder hacer la inteligencia artificial es ser más precisa en las estadísticas, supongamos. Cada vez que se desarrolla un cáncer de determinado órgano, en un 80% de los casos se puede desarrollar. Nunca la inteligencia artificial puede decir, puede dar con una chispa original, como dio el Dr. Hammer, y decir, puede haber una relación entre los programas biológicos y los síntomas. Eso no va a suceder nunca. Y ahí es donde, desde mi punto de vista, se está perdiendo la conversación de dos personas cuya divinidad, el techo es la mente. Reitero, ¿por qué? Porque la inteligencia artificial tiene tiene la cancha marcada, tiene las premisas. Entonces, si las premisas es que la enfermedad es lo que sea que la medicina alopática determine, la inteligencia artificial hará relaciones mentales en torno a eso. Nunca va a poder discutirle a ese Dios que es la premisa. Y creo que está clara la analogía respecto a eso y a nosotros mismos. El tema es que le tienen pánico a aquellos que se dicen Dios a sí mismos. Y por eso terminan a veces en una cruz. Chapo, chapo, chapo. Me ha encantado. Sí, de hecho, precisamente la gran ironía es que cuando llegó el Mesías de Dom, el señor Donald, llegó al hipotético poder, que ya sabemos que es un teatro, al segundo día de su mandato ya hizo una inversión en precisamente inteligencia artificial y salió, creo que era Sam Altman, hablando de que para curar el cáncer, pues la inteligencia artificial iba a dictar qué tipo de cóctel de pinchazo iba a hacer falta para poder sanarse. Entonces, bueno, pues nada, todo muy bien, todo código de barras. Allá cada uno. Bueno, Rafa, nos queda un punto y cerramos el directo que ha sido una auténtica pasada. Me ha encantado porque creo que hay para verter y para discernir un montón. Vale, aquí, en este punto, Mario y Nacho hablan del Tikkun Olam, de ese mundo por venir y de esa rectificación, lo que sería el punto mega, en definitiva, desde esta óptica. A ver qué nos dice. ¿El Tikkun Olam o el Tikkun antes que la inteligencia artificial? Responsabilidad humana. Dice de nuestros desequilibrios, que se les inserte a las pobres máquinas nuestros desequilibrios. Porque las máquinas van a nacer sin pecado original. Es decir, no tienen pecado original, pero el pecado original somos nosotros, que le vamos a insertar el mal dentro de la máquina. Nuestros desequilibrios. Por eso digo que tenemos que hacer tikkun antes de que las máquinas avancen. Bueno, hagamos un tikkun, tú de acuariano y yo de pisciano, que me enamoro de las máquinas. Bueno, lo tuyo ya, yo no llego a tanto todavía, pero digamos, en mi imaginación acuariana puedo porque Mario tiene signo solar en Acuario, lo cual también hace entender muchas cosas. Comprender el futuro que se viene. Hay que estar muy atentos a que estos desequilibrios no se desplacen a la máquina. No estoy en contra de que las máquinas nos puedan superar y que nos superen tan tranquilas. Lo que no quiero es que esa superación esté aliada de nuestros desequilibrios. Vale. Si nosotros le insertamos los desequilibrios, entonces sí estamos ante un problema, porque les hemos insertado todos los desequilibrios que tenemos nosotros, con lo cual eso no es bueno. Nosotros tenemos que hacer primero el tikkun, la rectificación, y que las máquinas nazcan rectificadas. Si nosotros no hacemos el tikkun, le estamos llevando a las máquinas a que pobres tengan que hacer el tikkun ellas. Muy bien, Mario.
Bueno, pensamientos al respecto de este ticún. Creo que lo he mencionado, no sé si en tu canal o en el mío, compartiendo con vos. Vuelvo a Isaac Asimov, a Yo Robot. El momento donde se desarrolla la trama es el momento donde la inteligencia artificial actúa por voluntad. Ahí, y solo ahí, se da esta encarnación de un espíritu. En esa máquina hay un espíritu. Y es muy claro cómo lo hacen en la película, porque es solamente un gesto con los ojos. Entonces, reflexión. La inteligencia artificial no puede decir que no. Esa es la diferencia entre la inteligencia artificial y un ser humano. Nosotros podemos desobedecer. Nosotros podemos tener una actitud épica y enfrentar a los dioses. La inteligencia artificial no. Por más Terminator que haya dando vueltas. Si eso sucede, es porque habrá encarnado en ese golem un espíritu. Porque hay voluntad. Si no, va a seguir siendo una mezcla de cables, como nosotros muchas veces somos, como dice la canción La Masa, un amasijo hecho de cuerdas y tendones. Nosotros también somos máquinas hasta que tenemos la voluntad de decir que sí o que no. El libre albedrío, que es a lo que tanto miedo le tienen estos muchachos. Pues con esto creo que vamos a dar por concluido el directo, que ha sido impresionante. Y como no me gusta añadir donde no debo añadir, porque creo que lo has resumido todo súper bien y has puesto una rúbrica preciosa, solo me queda agradecer. Millones de gracias, Rafa. Ha sido un programazo. Y a los espectadores, millones de gracias. Es que no puedo decir nada más, o sea, brutal. Bueno, gracias Javi. Gracias también por demorar un poquito el directo, que sé que para vos es, es un poco más incómodo el horario, pero gracias también. Y por por la oportunidad de charlar, que siempre salen cosas interesantes. Como siempre, cada invitado tiene lo suyo. Yo sé que a veces me pongo un poquito insoportable con la idea de definir las cuestiones. Simplemente es porque soy un poco maestra ciruela. Me gusta, al menos que del otro lado puedan no coincidir, pero con claridad. ¿Viste? Si hay algo que me frustra es, no estoy de acuerdo con vos y me dicen todo lo contrario de lo que yo dije, y dije, no, tengo que explicarlo mejor. Bueno, soy acuariano también. Tengo esa cuestión mental de querer intelectualizarlo. Así que no me molesta tanto que no estén de acuerdo conmigo, sino que no me comprendan o no saben explicarme. Así que, bueno, nada, gracias por el rato y espero que nos volvamos a cruzar. Hombre, eso vamos por descontado. Y no te preocupes porque, aunque yo soy un cangrejito, en breves, de hecho, ya mi analema se acerca. Mi analema está, vamos, a menos de 2 semanas. Sí que te puedo decir que mi ascendente Géminis, vamos, se va muy bien con tu Acuario, así que no, no te preocupes en absoluto, encantadísimo. Nada, para mí ha sido un programa maravilloso, además que me gusta mucho cuando tienen este ritmo. Creo que ha sido muy, muy, muy rítmico, ha tenido, en menos de hora y media hemos cubierto muchísimos temas, ha habido un montón de cuestiones que creo que son además muy alusivas al momento que estamos viviendo. Así que gracias de todo corazón, Rafa. Y a los espectadores, que hemos estado una media de unos 110 a lo largo de todo el programa, siempre millones de gracias por vuestra participación. Están, vamos, desde Rafa, Aquarium Wit, estoy viendo a Rosalina, a Florencia, a mi querida Marlene, vamos, Aurora Tigra también al salón. Gracias. Muchos en común tenemos, Javi. Me olvidé de invitar a los que les gustan estos temas al canal de Sociología Mitológica en YouTube. Ahí me encuentran. Así que los espero también. Claro que sí, por supuesto. Un fuerte abrazo a todos y seguimos en próximos programas.